Listo, ya lo estaba olvidando, vale, perfecto. Listo, ya estamos grabando entonces. Entonces, les decía que la conciliación contable fiscal es ese procedimiento previo que se debe hacer antes de una declaración de renta, por lo regular persona jurídica. ¿Ok? Entonces, la conciliación contable fiscal, para definirla de una manera muy simple, no es más que un esquema, ¿sí? Es más que un esquema que nos permite confrontar los saldos contables con los saldos fiscales. ¿Ok? Es un esquema que nos permite confrontar los saldos contables. Ay, perdón ahí. Segundito que. Ok, aquí. Saldos contables con los saldos fiscales y resalto pues esos dos conceptos aquí, ¿ok? ¿Qué entendemos entonces? ¿Qué se debe entender por saldos contables? Los saldos contables son aquellos que se derivan de la información contable, del software contable, ¿ok? Valga, digamos, la expresión, pues parece hasta bobo decirlo así, ¿no? Los saldos contables se derivan, pues, de la información contable. Es lo que nosotros en nuestra contabilidad tenemos el día a día, ¿ok? Entonces vamos a poner que los saldos contables son, vamos a copiar aquí, regálenme un segundito. Coloquemos así, los saldos contables son las operaciones diarias o las operaciones del día a día que se contabilizan dentro de la compañía, ¿ok? Y los saldos fiscales, por su parte, y como yo veo hay un poco de animalitos por acá, como unos maripositas negras, y se pegan ahí en la pantalla y como que les gusta la luz. No sé, ahora sí como me la paso quitando unas. Listo. Y los saldos fiscales, pues son aquellos registros contables, pero que están sujetos a disposiciones de la ley, principalmente el estatuto tributario, ¿ok? Saldos fiscales son aquellos, definámoslo así, como aquellos registros contables. Registros se derivan de los registros contables, pero que están sujetos a disposiciones de ley. Sujetos a disposiciones de ley. ¿Sí? Leyes tributarias. ¿Ok? Leyes tributarias. Entonces, siempre que vaya a elaborar una declaración de renta y complementarios, persona jurídica que se encuentra pues contemplada en el formato, en el formulario DIAN 110, yo debo hacer esa confrontación de los saldos contables y de los saldos fiscales, ¿ok? Yo saco de mi contabilidad la información, como lo vimos en el tema de los medios magnéticos, en donde de un balance de prueba pues tenía toda la información financiera de la empresa, y teniendo en cuenta esa información financiera de la empresa, pues yo traslado esos saldos a la parte fiscal, ¿ok? Y les pongo un ejemplo. Supongamos, para hacer un ejemplo muy sencillo, que mi contabilidad pues me arroja las siguientes cifras. Yo tengo un ingreso, la empresa obtuvo ingresos por valor de 100 millones de pesos. ¿Vale? Vamos a manejar cifras así. Tengo un ingreso de 100 millones de pesos. ¿Ok? Esta es la parte contable y esta es la parte fiscal. Pero dentro del año grabable 2019, yo incurrí en unos costos, ¿sí?, por 40 millones, por 60 millones. ¿Okay? Adicionalmente a ello, la empresa incurrió en gastos administrativos, gastos de venta, en fin, qué sé yo, y se invirtió 20 millones de pesos. ¿Okay? Es decir, que la empresa
tuvo una utilidad, según las cifras que estamos viendo, de 20 millones de pesos. ¿Ok? 100 menos 80, pues 20 millones de pesos. Y aquí está, ¿sí? Eso es como se conoce, como una utilidad. La utilidad del ejercicio del año gravable 2019 fue de 20 millones de pesos. En mi estado de resultado, porque este es un mini estado de resultado, yo hago o registro algo que se conoce como la provisión del impuesto de renta. ¿Okay? En esa provisión del impuesto de renta, pues yo multiplico o multiplicamos la utilidad por la tarifa, que vendría siendo el 33% para el año 2019. Es progresiva, cada vez pues se espera que vaya disminuyendo. Y este sería supuestamente el impuesto de renta que yo o que mi compañía tendría que pagar, ¿ok? 6.600.000 pesos, porque mi utilidad fue de 20. Sin embargo, el impuesto de renta por pagar no se determina con el estado de resultado o con los saldos contables, se determina con los saldos fiscales. Es decir, parto de los saldos fiscales, parto de esa información que tengo en contabilidad en los estados financieros y los traslado a la parte fiscal. Es decir, los mismos valores que tengo aquí, pero teniendo en cuenta las consideraciones que me hace el estatuto tributario. ¿Qué me dice el estatuto tributario? Pues hay un sinnúmero de artículos, pues que básicamente no están, hay un artículo pues que básicamente nos dice algo concreto sobre ciertos puntos, sobre los ingresos, sobre los costos, sobre los gastos, sobre la determinación de la utilidad, en fin, diferentes artículos y digamos uno para cada situación específica, ¿ok? Sin embargo, al hacer esa confrontación o al intentar hacer mi declaración de renta de los saldos contables y llevarlos al saldo fiscal, me doy cuenta que los ingresos contables que están registrados por 100, en materia fiscal, la DIAN me dice, señor, sus ingresos fueron de 110 millones de pesos. Pero si yo me gané 100, pero fiscalmente te ganaste 110. ¿Ok? Los costos que tuviste no fueron de 60, solamente te permito descontar 50 millones de pesos. Y los gastos que tienes, no te permito tampoco tomarlos todos, sino que solamente toma 10 millones de pesos. Es decir, que esa utilidad que contablemente me arrojó 20, fiscalmente me está arrojando 50. Y ahí tenemos la primera diferencia. En materia contable, este saldo, es decir, los ingresos, y una vez descontados costos y gastos, se conoce como utilidad. Pero en materia fiscal, en materia tributaria, se conoce como la renta líquida gravable. ¿Ok? Gravable. Entonces, nunca hablen de utilidad en una declaración de renta. Hablen de la renta líquida gravable. ¿Cuál fue la renta líquida gravable de la declaración de renta del año gravable 2019? 50 millones de pesos. Pero ¿cómo es esto posible si mi estado financiero, el estado de resultado, que detalla pues el ingreso, el costo y el gasto, me está mostrando 20? Si ustedes como contadores, auditores, revisores fiscales, ven una declaración de renta como esta, en donde comparando la declaración con el estado de resultado, en la parte de ingresos, costos y gastos, está igual, sospechen, porque puede ser que haya una equivocación que esté mal. Y se los digo, muchachos, con conocimiento de causa, que siempre va a haber diferencia, o por lo regular, para no, digamos, abarcar todo, por lo regular, en un 99.9% de los casos, las declaraciones de renta tienen saldos diferentes a lo que muestra el estado de resultados. Si ven algo igualito, sospechen. Sospechen porque posiblemente algo está mal. Es decir, con esto les estoy mandando un mensaje, y es que los saldos contables siempre o por lo regular, lo que les digo para no generalizar, son diferentes a los saldos contables. Pero aquí viene el gran interrogante. ¿Cómo entonces sé o cómo identifico
al momento de elaborar mi declaración de renta, que no debo reportar los 100 que me está mostrando el estado de resultados, sino que son 110. ¿Cómo voy a descontar 50 si la contabilidad me está diciendo que son 60? ¿Cómo descuento 10 si sé que son 20? ¿Ok? Entonces, tengo esas interrogantes y pues ya las vamos a aclarar una a una. Si yo multiplico entonces y hago el mismo cálculo, miren que el impuesto de renta me está arrojando 16.500.000. Anteriormente, o bajo el sistema contable, me está arrojando 6.600.000. Yo les pregunto, ¿cuál es el impuesto real que se termina pagando a la DIAN bajo estas circunstancias? Obviamente tenemos que ver otras consideraciones, pero según el ejemplo simple que les estoy mostrando, ¿cuánto termino pagando a la DIAN? ¿6.600.000 o 16.500.000 pesos? A ver, los escucho. Serían los 16.500.000, ¿no? Serían los 16.500.000, claro, porque es que Ellos no van a ¿ah? No, que ellos no van a recibir menos tampoco. Claro, la respuesta sería 16.500.000. ¿Por qué? Porque el impuesto de renta sale ¿de dónde? De la declaración de renta, de un saldo fiscal, nada contable. Es por eso que en Colombia, no sé si han escuchado el término, se logra o se habla de una doble contabilidad, que las empresas tienen que manejar una doble contabilidad. Una contabilidad contable, ¿sí? Que está expresada hoy en día en el marco de las normas internacionales de información financiera, las famosas NIF, y otra que es la contabilidad fiscal, por la cual se presentan las declaraciones tributarias y en este caso específico la declaración de renta y complementarios persona jurídica, formato 110, ¿ok? Formato 110. Entonces, ¿qué les quiero mostrar? ¿O cuál es la intención? Lastimosamente, el curso eh, fue muy corto, pues yo lo sentí así, fue muy corto, y este es un tema bastante importante para los contadores, y pues quiero como que se lleven las bases de cómo se elabora esta conciliación. Tengo entendido que pues vieron tributaria hace mucho tiempo los tres, por X o Y razones, ya los conceptos tributarios pues algunas cosas se olvidan y es lógico lo que no se repase, y más teniendo en cuenta que en Colombia pues hay una reforma tributaria pues, cada 6, cada un año si nos va bien. Es decir, es muy cambiante el tema tributario y pues algunas cosas que en su momento vieron, créanme que ya han cambiado. ¿Ok? Entonces por ahí se está hablando de tumbar el estatuto tributario, no sé si han visto la noticia, ya ha salido en varias fuentes de noticias, en periódicos, en fin. Sin embargo, vamos a ver qué pasa. Quieren declarar inconstitucional el estatuto tributario, pero bueno, ahí está la norma y están planteando una nueva reforma y hasta hace poco, en el mes de diciembre, 5 meses, eh, se derogó la última reforma que había. Es decir, que en un año estamos hablando, si se da esta nueva reforma, de tres reformas tributarias en menos de 12 meses. Es una locura. Y eso pues vuelve que el sistema tributario colombiano sea uno de los más complejos, y me atrevería a decirlo, del mundo, porque constantemente están impidiendo la planeación tributaria y lo que aprendes, lo que conoces hoy, ya mañana te lo están cambiando, ¿sí? Sin embargo, las bases pues, se mantienen. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Yo necesito elaborar esa conciliación contable fiscal porque debo anexárselo, es un requisito anexárselo a la DIAN para ciertos contribuyentes, para otros no, pero sí se debe tener en cuenta. Si la DIAN te revisa una declaración de renta, tenlo por seguro que como anexo te va a solicitar, muéstrame la conciliación contable fiscal, es decir, de qué saldos partiste y cómo llegaste a esos saldos fiscales que terminaste reportando en la declaración de renta y complementarios, ¿ok? Entonces ahí es donde vamos a enfatizar el día de hoy para que les quede un poco más claro el concepto, y en la próxima clase, que vuelvo y repito, es semana de parciales, pero para nosotros no, elaboramos pues un taller. Voy a tratar de recortarlo porque el taller está un poquito extenso, no está para una clase, pero voy a hacer algunas modificaciones para que quede más corto y podamos elaborarlo en ese tiempo pues, que vamos a tener. Y pues ya la actividad o el taller que vayamos a hacer lo hacemos la semana siguiente o esa misma semana después de dar la clase, pues les digo qué tipo de actividad vamos a hacer con respecto a este tema, ¿vale?
Entonces, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? Ustedes me dirán para pues seguir avanzando en esto. No, profe, yo le iba a decir que nosotros habíamos quedado en, o sea, en recuperar una clase, Exacto, así es. entonces que por lo menos nosotros podemos los miércoles, no Los sé si se puede miércoles. el otro miércoles. Sí, claro, yo creería que sí, no hay ningún inconveniente, ¿vale? A esta misma hora, o puede ser temprano, Ah, no sé qué dice mi compañero. no sé, sí, si pueden, ustedes me dirán. Temprano les estoy dando, no se vayan a asustar por la hora, 6 de la mañana. Si pueden, si no, no hay problema. Si no, pues lo No, a hacemos. las 11 yo no puedo, profe. No, les dije 6 de la mañana. Es muy temprano, estamos. Bueno, listo, no hay problema. Lo dejamos para la noche. Lo que pasa es que, bueno, quedamos en hablar de ese tema por el chat, ¿cierto? Y nunca se... Profe, pero de todas formas, usted puede el miércoles o el jueves. Sí, los dos, el miércoles y el jueves. Sin embargo, ¿qué había pensado yo? Miren, nosotros deberíamos hacer un parcial la próxima semana, pero no lo vamos a hacer, ¿sí? Sino que ese tiempo de ese examen lo vamos a tomar para, digamos, recuperar esa clase. Es decir, lo que estaríamos postergando sería el examen como tal, ¿ok? Que lo podríamos hacer de forma sincrónica, no durante el tiempo de la clase, para poder aprovechar precisamente esa clase y recuperar eso que no vimos. ¿Ok? Entonces, pensaría yo que ahí recuperamos. Sin embargo, si queremos profundizar un poco más, yo no tengo ningún inconveniente en el día miércoles, entonces encontrarnos eh, un tiempo y hablar un poco más sobre este tema, ¿no? Por mí no hay problema. Entonces, avancemos y ya al final de la clase revisamos nuevamente eso, ¿vale? Listo. Si no tienen preguntas, entonces arrancamos. ¿Qué debemos tener en cuenta para elaborar esta conciliación contable fiscal? Pues, ¿cómo es la estructura? La estructura de ese esquema de conciliación contable fiscal, pues básicamente es el siguiente. Indicamos un concepto, ¿sí? Indicamos un valor contable, unas partidas de más, tenemos aquí más, una partida de menos, menos, y una partida de valor fiscal, ¿ok? Más, menos, valor fiscal. Este es un esquema pues, básico que les estoy mostrando, primero para que queden claros los conceptos. Obviamente el formato pues, es un poquito más estructurado, pero se resume en esto que les estoy comentando ahora. Y les pongo un ejemplo. El ejemplo más claro y más sencillo, creo que el que más recuerdan ustedes. Conocen las entidades financieras pues cobran un impuesto llamado el famoso gravamen al movimiento financiero 4 por mil. Sí lo han escuchado, lo conocen, ¿cierto? El gravamen al movimiento financiero 4 por mil. ¿Sí? Si no, me dicen Sí, y pues yo les hablo sobre eso. pero puede hablar. Bueno, listo. El gravamen al movimiento financiero 4 por mil es un impuesto que se creó hace mucho para salvar a los bancos. Digamos que los bancos estaban en una crisis y pues el gobierno colombiano se inventó, eso es un invento, cobrarte 4 pesos por cada millón, ¿ok? Para los contribuyentes. Es el único país del mundo donde existe este impuesto de gravamen en 4 pesos. No existe en ninguna otra parte. En donde te cobran a ti por mover tu propia plata. Es como si yo tuviera 1.000.000 de pesos aquí en el bolsillo derecho y cuando saco ese 1.000.000 de pesos y lo guardo en el bolsillo izquierdo, automáticamente ¡pam!, me quitan un impuesto que corresponde al 4. Si yo hago movimientos en cuentas de ahorro, en cuentas bancarias, el banco me va descontando a mí por cada peso que yo mueva el 4%. Obviamente hay algunas exoneraciones para el no pago de este gravamen, que es que tengas una sola cuenta, que la clasifiques como tal, como una cuenta pues, de ahorro y que no tienes otras cuentas.
y a partir de 11.800.000, casi 12 millones de pesos, de ahí hacia abajo estás exento. Si mueves más de 12 automáticamente te lo cobran. Pero a nivel general, el gravamen de aumento financiero es eso. Te cobran el 4.000 por cada peso que tú muevas. Es decir, si yo quiero mover mi plata de una cuenta que tengo en Bancolombia a la vivienda y hago esa transferencia interna, a mí me van descontando el 4%. Sea un peso, sea 2 pesos, sea 1.000.000 de pesos, sean 100 millones. Es decir, es un impuesto que entre mayor movimiento pues tengas en tu cuenta bancaria va a ser mucho mayor, ¿ok? Entonces, pues les digo, es un impuesto que nada más está aquí en Colombia, en donde te cobran pues por mover tu propio dinero, por hacer más nada. Si mueves tu propio dinero, automáticamente tienes que pagar ese impuesto al gravamen al movimiento financiero, ¿ok? La empresa pues no está exenta de esto. Las empresas, ustedes saben que pues, algunas tienen un volumen de movimientos bancarios bastante alto y al año incluso tienen descuentos por GMF por 15, 20, 50, 100 millones de pesos. Para este ejemplo, supongamos que la empresa pues tuvo una operación bancaria bastante agitada, se movió bastante y durante el año pagó por impuesto o el banco le descontó por impuesto 30 millones de pesos. ¿Ok? 30 millones de pesos. ¿Qué pasa? Que eso es un gasto real. ¿Sí? Es un gasto real. Si yo tenía 1.000 millones de pesos y los moví a otra cuenta bancaria o hice una transferencia o hice un pago X, ¡ta! Me quitan sobre esos 1.000 el 4 por 1.000. ¿Sí? Coloquémosle en 40 para el ejemplo que estamos viendo. ¿Vale? Me quitan los 40 millones de pesos. ¿Okay? Como me quitan los 40 millones de pesos, pues fue algo que yo pagué, se lo pagué al banco, me lo descontó pues por derecho. Ese gasto yo lo contabilizo en materia contable, pues como una 5305, gastos bancarios, su cuenta, pongan su cuenta que diga GMF, 40 millones de pesos, pongamos que fue una sola transacción, y descuento pues de mi banco los 40 millones de pesos. Es decir, que si me voy al ejemplo el ejemplo que vimos arriba, dentro de este estado financiero, ¿sí? Bueno, aquí no porque hay 20. Dentro de mi estado financiero, dentro de ese estado de resultado, me va a figurar un gasto por 40 millones de pesos. Es decir, que contabilidad, la información contable del estado de resultado, me va a mostrar un gasto de 40. Pero cuando yo vaya a hacer mi declaración de renta, la norma en el artículo 115 del Estatuto Tributario me dice lo siguiente, que el gravamen al movimiento financiero solamente será deducible en un 50%. Es decir, que en mi declaración de renta yo tengo un saldo, en mi estado financiero contablemente tengo un saldo de 40, pero en la declaración de renta solamente puedo llevar los 50 de lo que pagué por gravamen al movimiento financiero. Es decir, que aquí voy a descontar o voy a perder, no voy a poder deducir 20 millones de pesos. ¿Cuánto termino deduciendo en mi declaración de renta? ¿Cuánto llevo en la declaración de renta? 40 menos lo que me van a menos lo que no puedo descontar, es decir, 20 millones de pesos sería el saldo deducible. Recuerden algo, muchachos, y es que a mayor gasto, menor impuesto de renta. Lo vemos aquí. Si yo aquí tengo costos y gastos por 80, pues termino pagando sobre una utilidad de 20. Pero si mis costos y gastos son 60, pues pago sobre una utilidad o una renta líquida de 50 millones de pesos. Entonces, ¿qué le conviene a la empresa? Pues reportar más gastos, reportar más costos en su declaración para que la base de utilidad disminuya. Si la base de utilidad disminuye, pues mi impuesto de renta será mucho menor. No es lo mismo ganarme 1.000.000 que ganarme 100 millones de pesos. Obviamente, si me gano 100, pues voy a pagar un impuesto mucho mayor. Entonces aquí pasa lo mismo. Pagué 40, pero la norma me dice, solamente te puedes descontar el 50%, es decir, la mitad. ¿Sí? Ya tengo la primera diferencia. En materia contable voy a reportar un gasto por 40 y en materia fiscal un gasto por 20. ¿Ok?
En mi declaración reporto 20. Esta conciliación yo debo o debe ser un anexo integral a la declaración de renta. Si lo ya entra a revisarme y me dice, bueno, pero ¿por qué descontaste 20 millones de pesos? Desconté 20 millones de pesos porque en gravamen al movimiento financiero, durante el año gravable 2019, pagué, me descontó el banco 40 y pues tengo la posibilidad de deducirme la mitad. ¿Ok? Entonces, así como esta, pues existen muchas diferencias que vamos a ir viendo a medida que avancemos, pero sí les quería poner este ejemplo para, digamos, ir dejando claros los conceptos. ¿Claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta con ese punto? Profe, cuando usted dice entre más gasto haya, menos paga qué. Menos impuestos paga. ¿Claro? Te pongo un Bueno, te ejemplo. hago la pregunta. Ajá. Bueno, ya. Bueno, te hago la pregunta. Yo tengo una empresa, ¿cierto? Y tengo 2, 3 empleados. Entonces yo digo, como esto, los empleados es un gasto, ¿no? Entonces yo digo, voy a meter unos 7 más para pagar menos. Ese ejemplo, ¿es mejor no meter los otros 7 y quedarme con los 2 o qué? Porque usted dice, entre más gasto haya, más menos pago impuestos. Pero entre más empleado haya, puede producir más la empresa, pero también puede tener un riesgo de algo, no sé. O sea, quiero que me explique ese lado, profe, en el lado de que entre más personas, en el lado del personal de trabajo. Ok, listo, perfecto. Y tu ejemplo está bastante chévere y dado a la realidad, ¿sabes? Y tienes toda la razón. Mira qué pasa ahí. Y vamos a tomar el ejemplo que tú tienes. ¿Sí? Tu empresa devengó en el año, ¿sí? Ingresos, y vamos ya a valores más altos, 1.000 millones de pesos. Vamos a aquí valores numéricos. Tu empresa generó durante el año ingresos por 1.000 millones de pesos. Ok. Tuvo por concepto de gastos, ojo, de personal, para enfatizar solamente en gasto de personal, pues tenía 2 trabajadores. ¿Ok? Por esos 2 trabajadores, vamos a asumir que tenían un buen salario, en fin, que pagó 100 millones de pesos a esos 2 trabajadores durante el año. ¿Ok? Pagó 100 millones de pesos durante el año. ¿Sí? Pero, listo, no tuvo más gastos, es algo irreal, pero para ponerte el ejemplo con ese gasto que tú dijiste. ¿Cuánto se ganó la empresa durante el año? Supongamos, y es un ejemplo, como se digo, no hay más gastos, no suele pasar en la realidad, pero para el ejemplo, se ganó o tuvo una utilidad de 900 millones de pesos. ¿Sí? ¿Sobre qué paga impuesto? En materia contable, la provisión del impuesto, pues nos daría que su impuesto de renta a pagar sería de 297. Sin embargo, si esa empresa no mete 2 trabajadores, sino que ahora, el mismo supuesto, la empresa coloca 5 trabajadores, ¿vale? Ganó los mismos 1.000 millones de pesos, pero ahora por cada trabajador le paga 50 al año, es decir, que 5 trabajadores me generan un gasto de 250 millones de pesos, ¿ok? Esos 5 trabajadores me cuestan eso, 250 millones de pesos. ¿Cuál es mi utilidad ahora? 750 millones de pesos. Es decir, que mi impuesto de renta bajaría de 297 a 247. 247, 500. Hay un ahorro de ¿cuánto? De 49.500.000 pesos en impuesto de renta. Porque a mayor gasto, menor base gravable, menor renta gravable. ¿Sí? Si a eso pues le sumo 10 trabajadores, pues me va a sumar ¿cuánto? 500 millones de pesos que pagué en nómina, ¿no? Como pagué en nómina, ese gasto es deducible. Entonces, si pagué 500 millones de pesos en personal, mi utilidad fue 500 y mi impuesto será sobre 165, sobre 500 millones de pesos, eso me da un impuesto de renta de 165. Entonces, a esto me refiero yo. A mayor impuesto, a mayor gasto, perdón, menor impuesto de renta por pagar. Obviamente, que la empresa pues tendrá que evaluar si le conviene o no meter más personal, por lo que tú precisamente indicas, que es que más personal es porque mi actividad está creciendo, la empresa va a ganar más. Entonces ya es una relación, una situación que tendría que entrar a revisar si le conviene o no
digamos, generar nuevos puestos de trabajo, porque lo que te ahorras en renta, pues lo terminas pagando a tus empleados, ¿ok? O se ve del otro ángulo, lo que pagas a tus empleados, lo terminas recuperando en impuesto de renta, ¿ok? ¿Sí fue claro, Juan? Sí, profe, sí, sí, claro, gracias. Listo, pues muchachos, ya se va a cortar. Entonces, Dime. entonces, o sea, en mi forma yo analizaría el caso. Para mí, pues yo diría, yo como jefe, o sea, no son todos los jefes así como yo, pero para mí yo diría, bueno, vamos a meter más personal como o sea, más que todo para ayudar, más que todo para ayudar al empleado, para darle empleo y pago menos impuestos desde mi punto de vista, pero para el empleado que no le importa, o sea, para el dueño que no le importa al empleado, no, vamos a meter dos, igualmente hay que pagar impuestos, no pasa nada. Así nos evitamos dolores de cabeza, porque entre más Exacto, personal haya, claro, entre más exacto, personal exacto. haya, también hay dolores de cabeza. Tú tienes toda la razón, tú tienes toda la razón y de hecho esa apreciación tuya está muy ligada con lo que yo regularmente propongo cuando pues, dicen, no, hay que hacer una disminución de personal. Digo, bueno, es que si la empresa, digamos, depura la declaración de renta con base a lo que la ley se da, sacar un personal te va a sacar a ese trabajador te va a representar el impuesto de renta, pues una mayor base y un mayor impuesto. Es mejor tener contratado al personal que sabes, ¿sí? Que sabes que pues eso te va a ayudar a tener una mejor operación, a que las cargas disminuyan un poco y te va a contribuir también a disminuir tu impuesto de renta. Sin embargo, no se da como tú dices porque hay que ser realistas y en Colombia pues así digamos si tu impuesto de renta te da mucho, pues siempre se busca la manera de hacer que pagues mucho menos. Entonces te estarías ahorrando por un lado el salario de ese trabajador que estás incluyendo y aparte terminarías pagando, pues haciendo esas figuras ilegales, por decirlo así, algo para disminuir tu impuesto de renta. Entonces ellos sí lo ven como que los empleados que tengo me están generando gasto, 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 ¿sí? Pero siempre va a repercutir al final de la declaración de renta, ¿vale? Entonces, miren, ya se va a cortar, nos queda menos de un minuto, ya les voy a volver a mandar un link, ¿vale? Bueno, Listo, profe. Bueno, vale.